Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la sala de redacción del periódico El País, en Madrid, en la capital española. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Y le doy la bienvenida a uno de los periodistas más importantes de esta casa editorial, a Juan Cruz. Gracias, Juan, por estar aquí y bienvenido a esta que es su casa. Gracias por traerme. ¿Cuántos años lleva usted en este periódico? 42. ¿Y llegó aquí cuando empezó, cuando se fundó El País? ¿O? No, bueno, cuando se fundó El País, exactamente. Pero venía de trabajar en la prensa canaria, en Tenerife. Tenerife, que se llama así un sitio, una finca que hay cerca de lo que podría llamarse Macondo, en Colombia. Óigame, este periódico salió a la calle el 4 de mayo de 1976, si mal no estoy. ¿Y usted empezó ahí? ¿Y cuál fue su primer puesto? Yo fui corresponsal en Londres. Lo que pasa es que el periódico no quería tener corresponsal en Londres, pero yo me empeñé. ¿Cómo es esa historia? Y me pagaban a trozos. ¿Y cómo es esa historia? Bueno, porque yo había vivido en Inglaterra y me pareció una gran oportunidad estar en un periódico que nacía, aunque todo el mundo decía que se iba a morir enseguida. Y le di la lata al director de entonces, ahora presidente del periódico, Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, y me dijo, bueno, si tú quieres irte a Londres y mandar cosas, te pagaremos bastante poco. Por pieza, por artículo. 40.000 pesetas al mes. Yo he advertido ahora que 40.000 pesetas no era nada. Entonces, aunque el sueldo básico de un periodista entonces era 70.000 pesetas. Uy, uy, uy. O sea que imagínate cómo yo vivía entonces. Pero eso me curtió, me hizo el periodista que soy. Mire, le voy a preguntar antes de que hablamos de periodismo por tres noticias que tienen que ver con lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que pasará en las siguientes. La primera, el Senado en Estados Unidos acaba de aprobar la reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Donald Trump. ¿En qué consiste esta reforma? Esencialmente, por un lado, en que los impuestos a las sociedades, a las empresas, van a bajar del 35% al 21%. La segunda, que va a haber unas rebajas para los hogares que ganen, las personas que ganen más de $733.000 el año, van a tener una deducción tributaria de $51.000 anuales, por supuesto. La tercera, que las familias que tengan hijos van a poder deducir ya no $12.000 al año, sino $24.000. Sin embargo, hay quienes dicen que esto va a generar un hueco fiscal de $1.400.000.000.000 en los próximos 10 años. Pero sin duda este es un gran triunfo para Trump porque él les había prometido esto a sus electores. Como digo, lo ha aprobado el Senado, ya lo aprobó la Cámara y próximamente estará muy en breve, antes de Navidad, el presidente Trump sancionando la ley, es decir, firmando ese proyecto de ley. ¿Es este un gran triunfo para Trump? Hombre, para Trump lo es, no sé si para la sociedad norteamericana. Yo creo que es una locura. Y además, si ese hiper neoliberalismo que muestra contagia al mundo entero, de Argentina, por nombrar el último sitio donde se están haciendo estas locuras, a España, es muy probable que sufran las clases medias y también las clases menestrosas. O sea, que las empresas coticen menos es un fracaso para el estado del bienestar. Ahora, una pregunta a usted. A ver. ¿Cómo se acuerda de tantos datos? No sé, hay gente que me pregunta eso. Me da un poco de vergüenza públicamente, pero mucha gente me pregunta eso. No sé, debe ser que tengo buena memoria, pero me acuerdo de muchos datos. Y justamente para que vea usted los datos que me acuerdo, hoy que es jueves, el Congreso en el Perú va a establecer si destituye o no a Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, como consecuencia de que se ha sabido recientemente por declaraciones de quien fuera el representante de Odebrecht, la multinacional brasileña constructora involucrada en una red mundial de sobornos, se ha sabido que la empresa, una empresa de la cual eres socio, Westfield Capital, recibió $732.000 en una época en la que él ocupaba un cargo como ministro de Economía del entonces presidente Alejandro Toledo. El viernes pasado,
93 de los diputados del Perú acordaron que había que procesar a Kuczynski, con lo cual en la sesión de hoy él tendrá una hora para defenderse, pero si algo más de 83 de los 86 de los diputados peruanos llegan a votar a favor de la destitución, va a quedar destituido. En el Perú no es este el primer dirigente político que está involucrado en esto. Está pedido una extradición por las autoridades peruanas Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos. Se dice que recibió $20 millones de Odebrecht. Está involucrado Alan García, también expresidente, y Ollanta Humala está preso, está privado de la libertad. ¿Y Keiko? Por lo mismo con su esposa, y también Keiko Fujimori, candidata derrotada en las últimas elecciones. Hay una mención de uno de los dirigentes de Odebrecht que dijeron que le dieron a ella un dinero para la campaña presidencial. ¿Cuál es su valoración, para usar una palabra española, de esto que está pasando en el Perú, que no es solo en el Perú? Bueno, el otro día estuvo aquí un importantísimo testigo de la vida peruana, y peruano él mismo, que se sentó, por cierto, ahí, en ese asiento donde tú ves a uno de los subdirectores del periódico, que casualmente es mi sobrino, Bernardo Marín. El que maneja la web. Sí, pues ahí se sentó el hombre. Espaldas aquí en el centro. Era Mario Vargas Llosa, que estuvo aquí. Ahora vamos a hablar de él. Y él estuvo contándonos por encima, porque era una conversación informal, ¿no? Que primero que Kuczynski es una persona muy honorable, incapaz de robar y además incapaz de hacerlo porque no tiene tampoco necesidad, que no ha sabido explicar ni supo tramitar su desprendimiento de la empresa por la que ahora lo incriminan. Y entonces todo ese malentendido enorme tampoco ha sabido él luego contarlo, porque aparentemente, y esto no lo sé por Vargas Llosa, sino por más peruanos, es muy torpe explicando. Y toda esa torpeza lo convierte ahora en reo de una situación que puede crear un enorme caos en Perú, hasta el punto de que puede llegar a la presidencia de la República un discípulo de Fujimori, o por lo menos un colaborador de la hija de Fujimori. Es decir, todo es una gran novela, que yo no sé si Vargas Llosa escribirá, pero parece como un castillo de naipes, del que él es solo una baraja. Y lo que pasa es que más del 50%, el 54% de los peruanos están a favor de la destitución de Kuczynski. Él lo que ha argumentado es que él en efecto era socio de esta empresa de Westfield Capital y que los dineros que le pagaron lícitamente, aparentemente los de Odebrecht a la compañía, fueron recibidos por Gerardo Sepúlveda, que es el hombre que estaba a cargo de la empresa, pero que realmente Kuczynski, que es lo que argumenta el presidente peruano, estaba marginado en ese tiempo. Hay otros que dicen que él debió haber dicho esto, debió haber contado esto cuando llegó a la presidencia, cosa que aparentemente no hizo. Mire, último asunto de la jornada de hoy. Aquí en España, hoy jueves, es importantísimo lo que va a ocurrir en Cataluña, porque hay elecciones autonómicas, elecciones regionales. ¿Qué es lo que ha pasado en Cataluña? Para resumirles a los televidentes. El pasado 1 de octubre se llevó a cabo un referendo independentista convocado por la Generalitat, que son las autoridades políticas de Cataluña, cuyo presidente era Carles Puigdemont. Ese referendo estaba considerado ilegal por el Tribunal Constitucional Español y por supuesto no reconocido por el gobierno que preside aquí en Madrid el conservador Mariano Rajoy del Partido Popular del PP. Hubo algunos choques en las calles y esto desembocó en que el gobierno de Rajoy, con la autorización del Senado, aplicó el artículo 155 de la Constitución Española, que les permite al gobierno central asumir algunas competencias del gobierno regional. La justicia española ha encarcelado a varios consellers, es decir, ministros del gobierno regional catalán. El señor Puigdemont ha ido a Bélgica, la justicia española lo ha pedido en extradición por distintos delitos como la rebelión y la sedición. El gobierno español convocó para hoy, 21 de diciembre, unas elecciones autonómicas, decía yo. Y según las encuestas, lo que puede pasar aparentemente es que queden empatados. Es decir, que los partidos independentistas y los no independentistas queden empatados. Se habla de que Ciudadanos, el grupo político encabezado por Albert Rivera en Madrid, cuya candidata a la Generalitat de Cataluña es Inés Arrimadas, puede obtener el mayor número de votos ciudadanos. ¿Qué cree usted que va a ocurrir ahí? Y si llegan a quedar empatados, como dicen las encuestas,
¿no será que esto es más de lo mismo y que es un problema que no tiene solución? Será más de lo mismo. La única distinción que tiene lo que puede pasar con el pasado inmediato, en el que, por cierto, Puigdemont proclamó una república que luego desdijo y que ahora sus seguidores reclaman como existente. No hubo abolición de la república, la abolió el propio presidente de la supuesta república. Lo único nuevo es la votación a Ciudadanos, que es un partido conservador de derechas que proclama la dependencia de España y que, como otros partidos también de izquierdas, considera que la independencia es imposible en el marco de la Comunidad Europea y en virtud de las propias leyes vigentes en España, las leyes constitucionales. Ha pasado de tener 20 y algo escaños o curules este partido conservador creado hace pocos años, Ciudadanos, y ahora sube a 33, que puede ser, probablemente, que puede ser algo más que lo que tenga el partido más votado o más fuerte de esta contienda electoral por parte independentista, que es Esquerra Republicana de Cataluña. Y sensiblemente más que el partido del presidente Puigdemont o expresidente Puigdemont, que lo lidera desde lo que él llama el exilio belga. Entonces, lo que ha ocurrido es que se ha visibilizado la oposición, por decir así, unionista en Cataluña, que antes estaba bajo mínimos. Creo que eso ha sido, sin querer, un gran logro del independentismo. Ahora hay más españoles que quieren decir nosotros queremos a España que lo que había antes en las elecciones de 2015, que fueron las últimas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la sala de redacción del periódico El País de Madrid. Juan Cruz, ha publicado usted otro libro. Usted ha sido periodista y escritor, y en esta ocasión es un libro periodístico. Son varios diálogos que ha sostenido usted con Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, a quien usted mencionaba, escritor peruano. La primera entrevista se la hizo en 1989 y el título de esa entrevista es Yo no soy reaccionario. En aquella época Vargas Llosa, recordemos, compitió con Alberto Fujimori por la presidencia del Perú. Y la última entrevista se titula Un pie en el mausoleo y otro en la mesa de novedades, hecha en el año 2016. Me llama la atención además una entrevista del año 2015 y ahora le preguntaré por eso, cuyo título es No tengo talento natural, me cuesta escribir. Eso suena realmente llamativo. En este prólogo, en el prólogo de este libro, titulado Encuentros con Mario Vargas Llosa y editado por Ediciones Deliberar, usted dice que usted le debe haber hecho a Mario Vargas Llosa 1.000.000 de preguntas más o menos, y dice que nunca lo que él contesta, ni la manera como contesta, es banal, que incluso cuando está en silencio, Mario Vargas Llosa no es banal. ¿Cuál ha sido su experiencia entrevistando a un hombre como Vargas Llosa, en términos generales? Hay algo en Mario Vargas Llosa que es bastante insólito en personas de su categoría intelectual y, por tanto, de las posibilidades enormes que tiene de haber caído en la vanagloria, ¿no? Que es que escucha así como usted. Escucha de veras. No escucha haciendo otra cosa, pensando en otra cosa. No escucha para rebatirte, aunque tú le estés hablando de algo que a él le pueda repugnar o disgustar. Eso a mí siempre me resultó fascinante de su personalidad. Yo he entrevistado a muchas personas, miles de personas quizá, y creo que es el que mejor escucha. Por ejemplo, Susan Sontag pensaba
exactamente, mientras tú le preguntabas, que eras un imbécil. Günter Grass sospechaba que le ibas a hacer la misma pregunta que ya le hiciste. Creo que solo he encontrado a otra persona como Vargas Llosa, curioso por saber qué le preguntas. ¿Quién? Ingmar Bergman. Por ejemplo, Rulfo no quería que le entrevistaras y borraba la cinta. Onetti le parecía todo banal y estúpido. Y él no tenía nada que decir, luego decía cosas geniales. Y Vargas Llosa y Bergman, yo siempre que los entrevisté, me dio la impresión de que ellos asistían a una pregunta que les obligaba a pensar, a recrear la vida, a sentirse sensibles ante la persona que le preguntaba. Y con Vargas Llosa eso sigue siendo así. El otro día estuvo aquí en el periódico visitando al director y tal, y nos reunimos un rato, y tú sabías que cualquier cosa que dijera estaba pensada y vivida, y no era igual a otras cosas que hubiera dicho. Es decir, no habla por compromiso. Usted en este libro menciona una cosa que es cierta, y además él lo ha dicho y lo dijo recientemente aquí en el Escorial, tal vez en San Lorenzo del Escorial, tal vez la única vez que él ha hablado de Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano, con quien se peleó, y recordemos que incluso él le dio un puñetazo a Gabo y le dejó un ojo morado. Y usted habla del caso de cómo, a raíz del hecho de que tomaron partido muchos escritores a favor o en contra de Fidel Castro, Vargas Llosa, por supuesto, tomó partido en contra, pues fue un hombre al que le llovió mucho, le cayó mucha mugre, como él mismo dijo ahí. Pero usted le preguntaba en alguna de estas entrevistas a Vargas Llosa si no será que él se pasó de la izquierda a la derecha. ¿Se pasó Vargas Llosa de la izquierda a la derecha? Yo creo que no. Yo creo que Vargas Llosa es, por decirlo simplemente, él es un conservador económico, e incluso un neoliberal económico, pero él es de los primeros que defendió el matrimonio homosexual, de los primeros que defendió el aborto, el divorcio, todos los logros sociales que en los últimos tiempos han creado controversia y a los que la derecha e incluso gran parte de la izquierda ha repudiado, por ejemplo, el trato a los homosexuales, él siempre ha luchado por ellos. Y yo creo que eso es notable. Acuérdese usted que, por ejemplo, la Revolución Cubana persiguió a los homosexuales. Él únicamente rompió con la Revolución Cubana, no solo por esto, sino porque en un célebre suceso político, la Revolución Cubana persiguió a un escritor, a Heberto Padilla, y él se solidarizó con Heberto Padilla en contra de Fidel Castro. Y ese fue el detonante para que personas como Cortázar o García Márquez u otros escritores de la izquierda latinoamericana ya colocaran a Vargas Llosa en el lado de allá. Y a partir de ahí, igual que pasó con Guillermo Cabrera Infante, consideraron que era una persona de derechas. Ahora en Cataluña, cada vez que alguien ha estado en contra de lo que se suponía que era la revolución nacionalista, por ejemplo, Serrat, que dijo que no estaba de acuerdo con un referéndum sin garantías, se le llamó fascista. Se llaman fascista. Y a Marcé, y a Coixet. Y eso que Serrat se negó a ir a representar a España en un Eurovisión. Sí, pero es que eso no convierte... Porque Franco era dictador en España. El insulto no convierte al insultado en equivalente a la descalificación. Tú no puedes decir de mí, eres un tipo alto, y yo convertirme en alto. Haga la prueba.
Sí, sí, yo no, pues sí, no puedo decirle que usted es alto. Exactamente, No es alto. porque no me haría alto. Del mismo modo que alguien no es fascista porque lo llamen fascista. Y yo creo que ni Vargas Llosa es fascista o de derechas, ni Serrat lo es. En distintas épocas de la vida hispanoamericana, este tipo de descalificaciones han sido muy golosas. En una de las entrevistas suyas con Vargas Llosa, él dice que en realidad él es un revolucionario y que revolucionario en el sentido de que hacer más moral el Estado en América Latina es algo revolucionario. Lo que pasa es que él señala que hay que reconocer que el capitalismo triunfó en cierta medida. Incluso usa una frase hablando de España. Dice, España es capitalismo, es un capitalismo disimulado con una retórica socialdemócrata. Entonces, él defiende mucho la iniciativa privada. Y aquí lo que quiero preguntarle es por la socialdemocracia en Europa, porque parece que esos partidos están fracasando. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que tuvo tanto éxito en España cuando Felipe González llegó al poder en 1982, pues se ha venido bastante a menos en las encuestas. El libro, uno de los mejores libros del año, del 2017, según la revista The Economist y según muchos medios en Estados Unidos, como el periódico The New York Times, es este, de Edward Lewis, un hombre que es el columnista de opinión del diario Financial Times en Washington, un periodista inglés, y el título The Retreat of Western Liberalism, es decir, el retiro o la retirada del liberalismo occidental, en cierto modo dice esto, dice que todos pensamos que el capitalismo, fíjese usted que esto es una teoría distinta a la que tiene aquí Vargas Llosa. Este señor dice que todos pensamos que el capitalismo había triunfado, según dijo el señor Fukuyama, pero que ahora lo que estamos viendo es que en países como la China el ingreso de los ciudadanos aumenta mucho más y que en cambio en Occidente la gente está descontenta en cierto modo con el capitalismo porque no mejoran su nivel de vida, sus ingresos como en Estados Unidos. Aquí, ¿quién tendrá razón? ¿Será que Vargas Llosa la tiene en el sentido de que triunfó el capitalismo o será que el capitalismo está en un momento crítico? ¿Será que la socialdemocracia ha fracasado? Yo creo que la socialdemocracia no ha sabido crear ámbitos de ilusión, ¿no? La socialdemocracia creó el estado del bienestar, pero no lo supo implementar. Se dejó llevar por el aura capitalista que hay en la sociedad. Alimentó la ansiedad por consumir, se dejó llevar por la vanagloria de las redes sociales. Consideró que era mejor triunfar que estudiar. Es la ideología del triunfo económico la que ahora se ha impuesto, la prisa por llegar, ¿no? Yo entrevisté en el año 2000, un poco antes quizá, a Fukuyama, y me pareció un hombre sin alma, como lo que predica. Y yo creo que la socialdemocracia se desprendió de su alma. Como ocurre con los muertos, se nota como ese aliento que se va evaporando y que pesa 21 gramos. Hoy mismo a la socialdemocracia le faltan 21 gramos. Decía Vargas Llosa, para terminar con este libro, en una de las últimas entrevistas que usted le hizo, que él no tiene realmente facilidad para escribir. Decía exactamente el título, lo que señala es lo siguiente: no tengo talento natural, me cuesta escribir. ¿Es así? Él es muy laborioso. No hay un solo libro suyo de los importantes, incluyendo los importantes que no han tenido tanto éxito, como El sueño del Celta, que no provenga de una larga investigación. El paraíso en la otra esquina, la fiesta del chivo, la propia conversación en la catedral, todos esos libros son hijos del periodismo, a lo mejor sobrinos del periodismo, pero todos tienen que ver con el trabajo. No, Vargas Llosa no es un tipo que se pone delante de la máquina e inventa. Siempre tiene una base cultural o histórica o política, y en todas esa base es también periodística. Y ese Mario Vargas Llosa
es el que se transparenta en un libro que ha salido al mismo tiempo que este libro mío, que se llama Conversación en Princeton. Rubén Gallo es el autor también. Con Rubén Gallo. Rubén Gallo es el que lo pone a dialogar con los estudiantes de Princeton, donde Mario Vargas Llosa cuenta la génesis de todos sus libros. Yo le pregunté, cuando se presentó ese libro, si no se daba cuenta de que todos esos libros importantes son, en realidad, secuelas de una manera de hacer periodismo. A él no le gustó mucho la pregunta, pero la pregunta tiene que ver con lo que él mismo dice. Él dice, yo creo que sí tiene talento, muchísimo, ¿no? Que él no tiene talento sino trabajo. Y él, aparte de tener talento, tiene muchísimo trabajo detrás de sus libros. ¿Cómo compara usted a Vargas Llosa con García Márquez, a quien usted también conoció? Imposible. No hay comparación posible entre García Márquez y Vargas Llosa. García Márquez trabaja a partir de la ficción absoluta. Creo que hasta los reportajes son en algunos casos ficción absoluta. que acomodaba la realidad. Eso es. Obviamente, en la época en que ya domina el lenguaje de tal manera que la realidad se tiene que acompasar a su manera de verla, porque fue un enorme cronista. El Vargas Llosa, el García Márquez, que descubre que hacía Eisenhower en 1956 en Ginebra, mientras la gente lo está buscando y se ha separado de sus asesores, etcétera, y en realidad está comprando juguetes en una juguetería famosa de la capital suiza, es un García Márquez extraordinario. Ojalá todos los periodistas hispanoamericanos tengan esa perspicacia y esa imaginación para seguir un rastro, ¿no? Pero no hay posible. Vargas Llosa es un extraordinario cronista de libros y es un extraordinario contador de lo que ve. García Márquez inventa lo que ve. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el estudio de la sala de redacción del periódico El País de Madrid en esta entrevista con Juan Cruz. Juan, ha hecho usted, no sé, más de 1000 entrevistas posiblemente. ¿Cuáles recuerda más y por qué? Recuerdo mucho la que le hice a Vargas Llosa al volver de su derrota en Perú, en París. Ahí descubrí cuánto pesa el fracaso. Pesa como 20 kilos. Él volvía, él no sabía que yo le estaba esperando a cualquier hora que apareciera enfrente de la editorial Gallimard, donde había ido, yo no lo sabía, a buscar libros. Yo acababa de leer, mientras esperaba, en la librería Maest, que estaba enfrente, el prólogo que él hizo a un libro de esculturas de Botero. Sí. Y entonces él reflexionaba sobre el momento en que tú observas que alguien a quien recuerdas grueso, de momento enflaquece. Bueno, yo estaba esperando allí, con esa memoria asociativa en la cabeza, y de pronto aparece Vargas Llosa con dos bolsas de libros, bolsas blancas. Se sorprendió de verme y yo no le podía dar la mano porque él las tenía ocupadas. Entonces le toqué aquí. Estaba flaco. Y estaba Cuenta usted. Extremadamente flaco. Justamente es lo que él decía en el prólogo de Botero, que cuando tú ves a una persona así, piensas que algo malo le ha pasado. Y él le había pasado la derrota ante Fujimori en Perú. Él no me pudo negar la entrevista porque yo había hecho un enorme esfuerzo por estar allí. Al día siguiente, en Audemago, en París, le hice la entrevista. Y ahí él se mostró como él es. Él no tiene ni gota de fingimiento. Te responde con lo que él sabe.
y con lo que él recuerda, genuinamente. Él nunca te pregunta, luego mándame la entrevista, esto que dije no lo pongas, nunca. Es muy respetuoso con el periodista, ¿no? La otra es con Bergman, un amigo húngaro, residente en París, en Estocolmo, me invitó a entrevistar a Bergman, que no daba entrevistas. Y entonces era una mañana muy triste de Estocolmo. Yo me encontraba mal, el tiempo era horroroso y yo deseé que esa entrevista no se produjera. Que la cancelara. Pero fui. Y él nos recibió, al fotógrafo y a mí y a Gaby Kleichmann, con una enorme alegría. Y la entrevista fue muy bien. Él se puso muy cerca de mis ojos. Y a él le parecía que mis ojos eran especiales. Y me dijo que por qué no me hacía actor. Por ahí empezó la conversación. Y yo le pregunté por su infancia, que es un principio siempre muy bueno para cualquier entrevista, delicada. Porque todo el mundo no solo tiene infancia, sino la quiere compartir. La entrevista fue tan bien que al final él nos hizo fotos, y no solo nos hizo fotos, sino que se retrató con nosotros, etcétera, etcétera. Por la noche yo fui a cenar a casa de Kleichmann. Y Kleichmann me recibió diciendo, fíjate, ha llamado Bergman diciendo que lo había pasado muy bien en la entrevista. Y eso que él, añadió, cuando se iba a producir esta, deseó fervientemente que tú llamaras para cancelarla. Caramba. Y la otra es la de Bacon. Francis Bacon. Yo fui a Londres a hacer la entrevista que habíamos acordado. Él tampoco daba entrevistas. Y esta me la dio, parece ser, porque quería comunicarse con su novio español. Y yo no sabía esto. Cuando me vio, él venía muy acicalado, muy guapo, con una camisa muy bonita, de rayas grandes, de color malva. Y entonces me dijo, he pensado que no le voy a dar la entrevista. Y dije, ¿cómo me hace esto? Yo he venido de España, el periódico está esperando por la entrevista. Y él me dijo, sacando de su bolso de piel muy bonito, un Ventolin contra el asma. Y me dijo, es que tengo un ataque de asma. Y yo saqué mi propio Ventolin. Y yo dije, yo también. Y entonces eso le hizo a él gracia. E hicimos la entrevista, publicada en 1990. ¿Cuáles son los tres personajes que más, o los dos o tres personajes que más lo han decepcionado? Grandes personajes a los que usted logró entrevistar. Bueno, luego fui editor suyo, pero era muy difícil entrevistar a Susan Sontag. Ella consideraba que ella era la persona más inteligente del universo. Y si tú entrevistas a personas inteligentes y ellos te lo dicen, tú te echas un poco para atrás, ¿no? Quizá ese fue el caso más. Otro fue difícil, el escritor albanés, recuérdame el nombre. ¿Cuál es? No recuerdo. El más famoso escritor pero no lo recuerdo en este momento. Albanés. Ahora lo recordarás y pondrás debajo el nombre en la entrevista, pero solo es un olvido momentáneo, porque además es un gran escritor, y era muy desconfiado. Él consideraba que todo el mundo lo estaba vigilando. Él venía un poco como Cabré Infante. Ismail Kadaré era una persona extremadamente difícil, como si fuera de cristal, ¿no? Algo parecido le pasó en los primeros momentos de mi relación con Guillermo Cabré Infante, que venía muy escamado de la policía y de las persecuciones cubanas, pero luego fue uno de mis mejores amigos.
Este programa se llama Club de Prensa y suelen venir, y además para mí como director y presentador de este programa es un honor, los mejores corresponsales hispanohablantes en Washington y también algunos analistas y columnistas. Y casi todos son corresponsales de periódicos. Alguna vez decía yo que este programa puede ser un programa de radio que se hace en televisión con gente de prensa, porque si uno lo oyera, no tendría ningún problema, y además aparece en la televisión, pero la mayor parte vienen de la prensa. Se van a acabar los periódicos. Esta misma semana leíamos que este periódico, El País, que es el más influyente posiblemente en el mundo hispanohablante, abandonó ya las rotativas, se está imprimiendo en otras partes. No ha abandonado la rotativa, ha dejado de usar, la rotativa que estaba en este edificio. Obviamente ahora sí, no lo imprime Dios. Lo imprimen en otra parte. Exactamente, claro. O sea, pero la gente puede pensar que lo imprime Dios. Pero las ediciones impresas pues se han ido reduciendo, ya los ejemplares, el número de ejemplares que imprimía cualquier periódico ya pues, está en mucho menos de la mitad. Muchos diarios han desaparecido en Estados Unidos. Algunos tratan de sobrevivir en Internet, pocos lo hacen con éxito, los anuncios no hay tantos, la publicidad no produce tanto dinero en la web. ¿Se van a acabar los periódicos? Sin duda, ninguna duda de que no se van a acabar. Los periódicos seguirán y serán más fuertes y mejor hechos y con mejor papel. Y la gente empezará a pagar por lo que se publica en Internet. Y gracias a eso volverán los periódicos en papel. Este periódico, que ahora ya no imprime sus rotativas, acaba de volver a imprimir sus agendas en papel. A mí me dijo Jean Daniel, que es uno de los grandes entrevistados de mi vida, gran periodista francés, exhibiendo un ejemplar de Le Monde, así, dice, esto un día podrá ser un suplemento de Internet. Yo no lo creo. ¿Y sabes por qué no lo creo? Porque no lo quiero ver. Pero ¿sobrevivirán en Internet los periódicos? ¿Cree usted que lo logren? Es verdad que yo creo que la gente que quiere información pagará por la información. Ojalá sean periódicos. Lo que está ocurriendo ahora es que Internet está confundiendo a la gente. Facebook, Twitter, fake news, el acoso moral a lo que podemos llamar periodismo es impresionante e inacabable e injusto. El libro de Timothy Snyder, que aquí se llama Sobre la tiranía, y en Estados Unidos y en Inglaterra se llama Against Tyranny, advierte de que solo la lectura de periódicos y la lectura de libros, de buenos libros, como ese que usted tiene ahí, puede hacer revivir lo que es la esencia del periodismo. Hay un libro de Bill Kovach y Tom Rosenstiel que se llama Los elementos del periodismo. The Elements of Journalism. Si esos 9 puntos que hay ahí sobre lo que es imprescindible para que el periodismo sobreviva, se pusieran en valor en Internet, muy probablemente el periodismo sobreviviría más robusto y en varios formatos. Usted dijo recientemente en una entrevista que el Internet ha permitido la utilización de la mentira en el periodismo. ¿Es así? Evidentemente, porque Internet tiene superpuestos muchas maneras del periodismo y una de ellas es el periodismo de mentira. Se dicen muchas cosas que no se pueden desmentir y tampoco se pueden corroborar. Dice Bill Kovach que uno de los elementos del periodismo es la verificación, la comprobación, la relevancia. Contrastar. Hoy en día hay muchas irrelevancias en Internet, hay falta de comprobación en Internet y la credibilidad del periodismo está cada día más bajo mínimos. Veo que usted tiene cierto optimismo frente al periodismo, porque mucha gente está muy preocupada con lo que está ocurriendo en la web. ¿Tienes optimismo o te mueres? Si usted pudiera echar la película para atrás, ¿volvería a hacer lo mismo que ha hecho hasta ahora? Absolutamente. Sería menos
vaticanista, como decía mi amigo Fernando Delgado, un amigo de mi juventud. Sería un poco más distante con respecto a las aventuras que emprendo, me hacen emprender, pero entonces me hubiera divertido menos. ¿Cómo así menos vaticanista? Sí, porque yo le tengo una devoción enorme al país. No me apego de esa... Al periódico. Sí, no me apego de esa devoción, pero me hacen burla mucho, porque soy, en ese sentido, yo soy muy autocrítico, pero no regalo la autocrítica. ¿Por qué le tiene tanta devoción a este periódico? Bueno, porque me hizo una persona más seria y reflexiva y me obligó a contrastar. Y eso yo creo que ahora en el periodismo actual lo he hecho mucho de menos. Una última pregunta. ¿No ha sido el periodismo europeo en general y español un periodismo muy partidista? Los periódicos no se han alineado con determinados grupos políticos, ¿y no cree usted que eso le ha hecho daño al periodismo europeo? Yo creo que sí, yo creo que el periodismo europeo es demasiado militante. Mi sorpresa ha sido observar que grandes diarios norteamericanos también. Actualmente. Actualmente. Ya regresamos a Club de Prensa. Y volvemos a Club de Prensa ahora sí para despedirnos formalmente. Juan Cruz, gracias por habernos acompañado nuevamente Muchas gracias. en este programa, en el estudio de la sala de redacción del periódico El País. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.